Hay ejemplos en la Edad Moderna, sobre todo de España, que fueron la gran mayoría historiadores. Y otros ejemplos también de filólogos e incluso también escritores en el ámbito hispanoamericano. Pedro o Pero Guillé de Segovia fue poeta español. La obra es La Galla de Segovia o Silva copiosísima de consonantes para alivio de trovadores. Fue uno de los Pedro Guillé de Segovia o Pero Guillé de Segovia, fue uno de los principales poetas del siglo XV en la literatura española. Sebastián Fernández fue autor dramático español. Su nombre y título de bachiller se dedujeron del acróstico de los versos preliminares de su obra Tragedia Policiana de 1547, que fue un poco lograda a imitación de la obra que realizó Fernando de Rojas, que es muy conocida como es La Celestina. Luis Hurtado de Toledo fue escritor español, párroco en la iglesia de San Vicente de su ciudad natal, participó de forma activa en el ambiente editorial y literario de Toledo y ejerció su actividad literaria como refundidor, corrector y prologuista, lo que durante mucho tiempo originó confusiones respecto a la paternidad de sus obras. Y una de las obras es Cortes de Casto Amor y Cortes de la Muerte, de 1557. Un hombre, bueno, pues Luis Hurtado de Toledo, que bueno, prácticamente trabajó en el ámbito de la eclesiástico y además también ejerció, bueno, pues dentro del ambiente editorial, literario, pues de la literatura, como refundidor, corrector y prologuista, aunque claro, no se sabe muy bien la paternidad de sus obras, cómo la realizó, porque hay confusión. Pero bueno, ambos dejaron huella en la literatura del siglo XV, XVI, de principios del siglo XVI en España. Florián de Ocampo fue escritor e historiador español. Cursó estudios superiores en las universidades de Salamanca y de Alcalá y tuvo como maestro a Antonio de Nebrija, uno de los principales escritores y filólogos del siglo XV dentro de la cultura española. En la última, el propio Florián de Ocampo se licenció en física y metafísica y se doctoró en teología. En plena guerra de las comunidades de Castilla, aceptó ser secretario del obispo zamorano Antonio Osorio de Acuña, uno de los más significativos líderes de la sublevación comunera. Al marchar el propio Antonio Osorio a Alcalá de Henares, Ocampo se quedó como, bueno, quedó como baluarte de la causa. No obstante, una vez sofocada la revuelta, no padeció repercusión, con toda seguridad, por descender de familia noble, y la obra que realizó es los cuatro libros primeros de la Crónica General de España de 1543, en la cual, bueno, se trató de una historia universal que abarcó los orígenes hasta la época de los Escipiones romanos, que estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Un hombre que, bueno, pues que cursó física y metafísica, donde se licenció, se doctoró en teología, apoyó al, porque se convirtió, bueno, apoyó, convirtiéndose en secretario Antonio Osorio de Acuña, que fue el obispo zamorano, como Osorio de Acuña era el principal líder de la revuelta comunera contra las políticas de Carlos V que quería imponer en la corona castellana y sobre todo porque Carlos V estaba más interesado en el Sacro Imperio, se convirtió él en el propio Florián de Ocampo en el baluarte. Finalmente no tuvo repercusión por parte de las autoridades porque perteneció o pertenecía a una familia nobiliaria. Prudencio de Sandoval fue historiador español, de padres portugueses, tomó el hábito benedictino en el monasterio riojano de Santa María la Real, de Nájera, en 1569, y posteriormente ejerció diversos cargos dentro de la orden. Logró graduarse en teología, aunque su afición por la arqueología y la historia le llevó a escribir un número de obras en las que recogió sus descubrimientos. Fue tal su sabiduría en estas materias que en 1600 el monarca Felipe III le otorgó el cargo de cronista oficial, con la misión de continuar la obra de Florián de Ocampos y también de Ambrosio Morales relativa a la historia de España. En cuanto a su actividad eclesiástica, fue procurador de la Orden de San Benito en la corte y obispo electo en Valladolid. Y mereció del monarca la concesión de la abadía de San Isidro, así como los obispados de Tui entre 1608 y 1612, también el de Pamplona en 1612 y 1620, y la obra que realizó Prudencio de Sandoval es Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V de 1604-1606, en la que tuvo como por modelo a Jerónimo Zurita, que fue otro historiador importante en la Edad Moderna española, pero sin mostrar el sentido crítico y el método del aragonés, no tan poco imparcial como el de decir. Prudencio Sandoval escribió prácticamente la obra de Carlos V siendo muy poco parcial, a diferencia de Jerónimo Zurita, que sí que escribió más pues objetiva, es decir, objetivamente. Y bueno, pues también hay que decir que bueno, que él estuvo como oficial, mm, bueno, oficial dentro de la corte como cronista, dentro de la monarquía hispánica, o sobre todo de los Austrias, con Felipe III, y luego también en varios cargos Prudencio Sandoval dentro de las instituciones eclesiásticas.
Hernán Núñez de Toledo fue humanista español, llamado Pinciano y el comendador griego. Fue profesor de retórica en la Universidad de Alcalá y de griego en la Universidad de Salamanca. Por encargo del cardenal Cisneros, tradujo al latín los textos griegos de la Biblia políglota complutense. Fue autor de una compilación de refranes de la lengua castellana en 1555 y de ediciones críticas de autores clásicos, entre los que destacaron Séneca, Plinio el Viejo y Pomponio Mela, que en su tiempo gozaron de gran prestigio en toda Europa. Es decir, que Hernán Núñez de Toledo tradujo por encargo del cardenal Cisneros la obra Biblia políglota complutense, porque como entendía el griego, lo tradujo al latín. Y a partir de ahí, siendo él profesor de retórica en la Universidad de Alcalá y luego, bueno, profesor de griego en Salamanca. Y bueno, también realizó una compilación de refranes de la lengua castellana. Y hay que comentar que de ediciones críticas de autores clásicos, pues, grandes figuras de la intelectualidad de la edad antigua en el periodo occidental o europeo, como fueron Séneca, Plinio el Viejo y Poponio Mela. Francisco Delicado fue escritor español. Fue discípulo de Nebrija, viajó por Roma y por Venecia, donde publicó su única novela, Retrato de la Lozana Andaluza, de 1528, que constituyó un importante documento sobre la vida y las costumbres de su tiempo. Francisco Delicado fue alumno de Antonio de Nebrija y a partir de ahí publicó su única obra y que bueno, es o se denominó Retrato de la Lozana Andaluza, que contó prácticamente la vida y las costumbres de su tiempo. También realizó un viaje por Italia, estuvo por dos ciudades, en la capital, en Roma y en Venecia, Francisco de Licaro. Alfonso de Palencia fue escritor y cronista español, protegido por el arzobispo de Toledo. Ya Alfonso I de Fonseca ya tenía ya protección. Y luego se educó con el obispo burgalés Pablo Santamaría, que fue un antiguo rabino de la ciudad castellana que se había convertido al cristianismo por Vicente Ferrer, o San Vicente Ferrer, y con Alonso de Cartagena, familiar lejano suyo y también obispo de Burgos, a quien acompañó en la embajada enviada por el monarca Juan II de Castilla al condestable Álvaro de Luna durante el cerco de Maqueda que se produjo en la primavera de 1441. La obra de Alfonso de Palencia, Universal Vocabulario en Latín y Romance, de 1490, impresa a dos columnas. Una estaba en latín, o una en latín, otra en castellano, y fue fruto del entusiasmo que por el latín sintió ya la corte de Juan II, que luego se ha crecido ya por los reyes católicos Isabel y Fernando. Alfonso de Palencia estuvo protegido por Alfonso de I de Fonseca, que fue arzobispo de Toledo, que se educó con el obispo burgalés Pablo Santamaría, que fue un antiguo rabino de la ciudad castellana, que se convirtió al cristianismo por San Vicente Ferrer, y que también tuvo, pues, con Alonso de Cartagena, que era familiar lejano suyo, y Alonso de Cartagena, aparte de ser familiar de Alfonso de Palencia, también fue obispo de Burgos. Y además, Alfonso de Valencia acompañó a Alonso de Cartagena a la embajada enviada por el monarca Juan II de Castilla, al condestable Álvaro de Luna, durante el cerco de Maqueda, que se produjo en la primavera de 1441. A partir de ahí, en la obra Universal Vocabulario en Latín y Romance, lo que quedó impreso fue en dos columnas, en latín, una, la otra en castellano, y fue pues eso, que el latín se convirtió en la principal lengua y sobre todo ya bueno, en la corte de Juan II y que ya eso ha crecido más a finales ya del siglo XV con los reyes católicos. Jerónimo Zurita fue historiador español, hijo del médico de cámara de la corte castellana. Estudió en Alcalá con Hernán Núñez de Toledo y en 1541 fue nombrado primer cronista del Reino de Aragón. Fue maestre racionero en Zaragoza en 1571 y tuvo dos empleos de confianza cerca de Felipe II, del cual fue secretario para la composición de la obra Anales de la Corona de Aragón de 1562-1580, trabajó los archivos de Sicilia, Nápoles, Roma y Barcelona. La obra abarcó la historia de este reino desde sus orígenes, después de la conquista musulmana, hasta la muerte de Fernando el Católico en 1516. Un hombre que prácticamente trabajó en la corte ya con Felipe II siendo secretario y ya su padre ya había sido médico dentro de la corte castellana. Y luego estudió con Hernán Núñez de Toledo, también otra figura importante en el ámbito de la cultura española del siglo XV, y en Alcalá, y luego le nombraron primer cronista del Reino de Aragón en 1541 y a partir de ahí maestre racionero en Zaragoza en 1571 y luego tuvo dos empleos de confianza cerca del monarca Felipe II, como he dicho ya, secretario. Y la obra lo que te contó fue los anales de la Corona de Aragón, que trabajó los archivos de Sicilia, Nápoles, Roma y Barcelona, y lo que intentó fue hacer una explicación desde lo que es la Corona de Aragón desde sus orígenes,
después de la conquista musulmana, hasta la muerte de Fernando el. Rodolfo Oroz Echeibe fue filólogo chileno. Cursó estudios en el Gimnasio Real de la Universidad de Leipzig, institución donde se graduó en 1920 con el título de profesor de lenguas. Se casó con una mujer alemana de la que enviudó prematuramente. Después contrajo segundas nupcias con su compatriota Pilar Valdivia, con la que tuvo un hijo. Y la obra se estudió sobre la pronunciación del latín clásico de 1920. Rodolfo Oroz Echeibe fue uno de los filólogos más importantes del siglo XX, no solo en Chile, sino en todo el ámbito de América del Sur, y dejó huella pues, en la filología contemporánea y actual. Juan León Mera fue escritor ecuatoriano, heredero y admirador del romanticismo francés, en particular de Chantebrot, y se le atribuyó el papel de fundador de la crítica literaria en su país. Miembro del Partido Conservador, fue senador, gobernador en dos ocasiones y ministro del Tribunal de Cuentas. Fundó la Academia Ecuatoriana y fomentó la conciencia criollista. Esta preocupación por la cultura criolla se reflejó en la obra Ojeada histórico-crítica sobre la poesía ecuatoriana de 1868 y en una carta que dirigió a uno de los eruditos más importantes de la edad contemporánea y sobre todo del siglo XIX, fue el español Menéndez Pelayo en 1883. Juan León Mera fue un admirador y heredero del romanticismo, sobre todo francés, y más de uno de los escritores Chateaubriand, y él fue prácticamente el principal fundador de la crítica literaria de Ecuador. Es verdad que luego ya participó en el ámbito de la política, porque fue senador, gobernador en dos ocasiones, ministro del Tribunal de Cuentas, luego ya fundó la Academia Ecuatoriana y fomentó la conciencia criollista, y eso además se reflejó en una de las obras, como es Ojeada histórico-crítica sobre la poesía ecuatoriana de 1868, y además dirigió una carta a uno de los eruditos más importantes de la historia de la literatura contemporánea, como fue Menéndez Pelayo, y la dirigió ya a finales del siglo XIX, Juan León Mera. Rafael María de Mendive fue poeta cubano. Estudió en el Seminario de San Carlos y en la Universidad de La Habana, donde cursó la carrera de Derecho y se hizo abogado. Estuvo en Estados Unidos y en Europa, principalmente en España de 1848 a 1852. Y la obra es Pasionario de 1847. Mendive fue uno de los principales poetas del siglo XIX cubano. Rufino José Cuervo fue erudito colombiano, su padre, que fue Rufino Cuervo, fue político y además presidente de la República en 1847. Quedó huérfano de padre a los 9 años de edad y estudió en el colegio de su hermano mayor Antonio, pero no llegó a hacer estudios especializados. Y una de las obras es Disquisiciones sobre filología castellana. Ambos dejaron huella, como los anteriores ejemplos, en la cultura latina, sobre todo de Hispanoamérica, y también hay varios ejemplos en la cultura latina de la Edad Moderna, donde muchos de ellos son desconocidos, que fueron, bueno, pues, algunos de ellos alumnos de Antonio Nebrija, uno de los filólogos y escritores más importantes de la Edad Moderna española. Y en Hispanoamérica también muchos de ellos dejaron huella en la filología, en la escritura, y fueron pues, principales intelectuales de la edad contemporánea, y justo además cuando se produjo la independencia, que se dividió en dos partes, de 1814 a 1824, que se independizaron la gran mayoría de los territorios del ámbito de Iberoamérica o del ámbito de América del Sur, y ya en 1898 se independizaron Cuba, Puerto Rico de la metrópoli española. Con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural latino, darle a like, suscribiros, comentar. Y es un recorrido histórico de la cultura latina entre la Edad Moderna española y la Edad Contemporánea en Hispanoamérica. Así que vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo y espero que os guste.